días. Hoy vamos a iniciar con una serie de ejercicios sobre propiedades de la materia enfocados en las propiedades y leyes de los fluidos. En esta ocasión vamos a resolver los primeros dos ejercicios de una serie de 15 que vamos a hacer en total. Y en estos primeros dos ejercicios nos vamos a introducir en el concepto de presión. El primer ejercicio nos dice: considera que en la siguiente figura el diámetro del émbolo de la jeringuilla menor es 0.47 centímetros y la fuerza aplicada sobre él 1 newton. Nos preguntan cuál es la presión ejercida sobre el fluido. Bien, tenemos como datos el diámetro del émbolo, que es 0.47 centímetros, 0.47 centímetros. Lo vamos a convertir a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces voy a multiplicar por un metro y voy a dividir entre 100 centímetros. De esta manera, centímetros y centímetros se cancelan y me queda el diámetro en metros, que serían 0.47 dividido entre 100. Esto me da 4.7 por 10 a la menos 3, y estos son metros. Este es el diámetro de la jeringuilla, el diámetro del émbolo en metros. También nos proporcionan la fuerza que se aplica al émbolo de la jeringa, que es 1 newton. Y nos piden que calculemos la presión. ¿Cuál será esa presión? Pues bien, la presión, por definición, la presión es la fuerza por unidad de área. Presión es igual al cociente de fuerza entre área. La fuerza en este caso va a ser la que se aplica al émbolo y el área va a ser el área de la sección transversal donde se aplica esa fuerza, es decir, el área del émbolo. ¿Y cómo puedo determinar el área del émbolo? Porque no la tengo. El ejercicio me da el diámetro del émbolo. Entonces, a partir del diámetro puedo conocer el área. Como se trata de una jeringa, la sección transversal es circular, entonces el área de la sección transversal es pi por radio al cuadrado. O, como no tengo radio, tengo diámetro, puedo calcular el radio dividiendo el diámetro entre 2, o puedo utilizar esta otra fórmula de manera directa, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y así no tengo que determinar primero el radio. De manera que el área de la sección transversal va a ser pi por el diámetro al cuadrado, o sea, 4.7 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, todo eso dividido entre 4. De esa manera vamos a tener el área de la sección transversal de ese émbolo. Serían los 4.7 por 10 a la menos 3, esos elevados al cuadrado, el diámetro al cuadrado. Eso multiplicado por pi y dividido entre 4. De manera que voy a tener un área en metros cuadrados que va a ser de 1.73. Luego sigue un 4, un 9, lo vamos a dejar hasta ahí. 1.73 por 10 a la menos 5. Y estos son metros cuadrados. Estamos hablando de área. Ahora sí, ya tengo el área y tengo la fuerza aplicada al émbolo, entonces puedo calcular la presión. Y la presión va a ser igual al cociente de la fuerza, que es 1 newton, dividido entre el área, que es 1.73 por 10 a la menos 5 metros. Hacemos esa operación, 1 entre el área que hemos calculado, y eso nos da un valor de 57.6 por 10 a la 3, y las unidades son
Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? El área está en metros cuadrados, entonces es Newton sobre metro cuadrado. Pero Newton sobre metro cuadrado, un Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir un pascal. Esas son las unidades fundamentales de la presión. Los pascales, que son en realidad unidades muy pequeñas, un pascal es muy pequeño, es una magnitud muy pequeña de presión, pero es la unidad fundamental de la presión. Se mide en pascales, en honor precisamente a aquel físico y matemático francés Blaise Pascal, a quien se le atribuye la ley de Pascal, el principio de Pascal, que vamos a abordar un poquito más adelante, y entre otras cosas también es el inventor de la primera máquina sumadora, calculadora mecánica, precursora de lo que es la calculadora en nuestros tiempos, de las computadoras incluso. Entonces, la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, y un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. Esa es la equivalencia. Newton por metro cuadrado es igual a pascales. Entonces, la presión la podemos expresar como, en este caso, 57.6 por 10 a la 3 pascales. Y vamos a redondear, lo vamos a dejar en 58, redondeando un poquito, o bien en 5.8 por 10 a la 4 pascales. Vamos a estar manejando dos cifras significativas en estos ejercicios, como hemos acostumbrado, y de las dos cifras significativas, una va a ser entero y la otra decimal. ¿Ok? Entonces quedaría de esta manera, 5.8 por 10 a la 4 pascales. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que, nos preguntan, dice, ¿cuál es la fuerza ejercida por el aire sobre el piso de una habitación de 4 metros de largo por 4 metros de ancho? Entonces, vamos a pensar en la superficie de esa habitación, 4 metros por 4 metros. 4 metros de largo por 4 metros de ancho. Y sobre ese piso se ejerce una presión. Obviamente, esa presión que se ejerce sobre ese piso es debido a la presión atmosférica, y entonces hay una fuerza debido a la presión atmosférica. Recordemos que presión es igual a fuerza por unidad de área, fuerza entre área. Entonces, vean que conozco o puedo calcular el área porque es una superficie cuadrada. Conozco las dos dimensiones, el largo y el ancho, puedo calcular el área de esa superficie, y me piden que determine la fuerza. ¿Qué es lo que también debo de considerar? Que la presión en este caso va a ser la presión atmosférica. Entonces, primero voy a determinar el área. El área va a ser igual a 4 metros por 4 metros. O sea que voy a tener un área de 16 metros cuadrados. Ya la tengo. Y la presión, como dijimos, en este caso, esta presión se va a tratar de la presión atmosférica, que es aproximadamente 1 por 10 a las 5 pascales. Podemos ser más exactos y decir que es 101.3 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? O 1.013 por 10 a las 5 pascales, ¿sí? Estamos siendo más exactos, pero nos vamos a quedar con esta aproximación de 1 por 10 a las 5, ¿sí? Para nuestros fines, vamos a conformarnos con esto, que la presión atmosférica es 1 por 10 a las 5 pascales. Entonces, puedo de esta fórmula de la presión, fuerza entre área, despejar la fuerza, que es lo que me están pidiendo que determine. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el aire sobre el piso de esta habitación
que tiene dimensiones 4 metros de largo por 4 metros de ancho. Entonces, de esta fórmula voy a despejar la fuerza. La fuerza va a ser igual, entonces, a la presión multiplicada por el área. ¿Sí? Así despejamos fuerza. Área está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, sustituimos en esta fórmula, ya despejada la fuerza, me queda 1 por 10 a las 5 pascales multiplicada por el área, que son 16 metros cuadrados. Multiplicando 16 por 1 por 10 a la 5, esto nos da 1.6 por 10 a la 6, y estos son newtons. ¿Sí? Pascales multiplicado por metro cuadrado son newtons, porque recordemos que pascales son newton sobre metro cuadrado. Y esos newton sobre metro cuadrado multiplicado por metro cuadrado, pues metro cuadrado y metro cuadrado se cancelan y me queda únicamente newton. Es como debe ser unidades de fuerza, ¿no? Estamos calculando fuerza, pues me deben de quedar obviamente newtons, que son las unidades fundamentales. Bueno, una combinación de unidades fundamentales. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? De esta manera ya tengo entonces la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre el piso de esta habitación. Así de fácil.